Oremos al Señor. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, dice el Salmo. Y Señor, queremos venir delante de ti con humildad, pidiéndote que tú, Señor, nos hables por medio de ellas, que tú toques nuestro corazón, nuestra mente, y que transforme todo nuestro ser por el poder, Señor, de tu Espíritu Santo, que toma tu palabra y la vivifica en nosotros. Al hacerlo, Señor, invocamos tu nombre y pedimos tu bendición por amor a tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesús. Amén. Hoy nos toca la lección número 4, el capítulo número 3, un capítulo muy importante que habla de una manera tajante acerca de nuestra conducta. En el capítulo 1, verso 26, se nos dijo: si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal persona es vana. Entonces, el control de este miembro tan pequeño, la lengua, es el tema de este capítulo, que, como les dije, muy cortante, muy tajante en su enseñanza, con el estilo. Y le hemos dado como título: Domando la lengua, porque es un animal muy brioso que necesita control. Y con eso en mente, entonces, si quieres pasar la próxima, en el Sermón del Monte el Señor Jesús dijo estas palabras: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. O sea que uno de los principios es que desde Génesis cada uno según su especie, ¿no es cierto? Entonces damos fruto de lo que somos. Y en ese contexto, Santiago nos enseña palabras muy profundas y quisiera comparar algunos de los conceptos que ya hemos visto en la próxima diapositiva. Comenzamos todo pidiendo sabiduría. ¿Se acuerda? A través de las pruebas, si alguien tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios. Luego, como leímos hace un momento, a la importancia de refrenar la lengua. Esto nos lleva al próximo punto, que la religión verdadera es visitar a los huérfanos y a las viudas, es decir, vivir y dar testimonio no solo con palabras, sino con hechos. Y ahora sí, cuidando de que no haya favoritismo, especialmente en la casa del Señor, y mostrando la fe por obras, que es lo que vimos extensamente en la lección número 3. La evidencia que demanda un veredicto, y las evidencias serían las obras. Esto nos lleva precisamente al capítulo 3, al dominar la lengua. Pero la pregunta que va a quedar es cómo lo hacemos, y el final de este capítulo nos enseña de que es en nuestro ser interior, en nuestra mente, donde se controlan todas estas cosas. Les recuerdo las palabras del Señor, que no es lo que contamina al hombre lo que el hombre come, sino lo que sale del corazón del hombre. Porque del corazón, y cuando en el hebreo habla del corazón, habla más bien de la mente. Nosotros los occidentales pensamos en los sentimientos cuando hablamos del corazón. Los judíos piensan en la mente, del centro de nuestro ser interior, de donde salen los buenos pensamientos y los malos pensamientos. Y desde ese punto de vista vamos a terminar este capítulo, porque no es el órgano físico el problema nuestro, sino el problema es mucho más profundo. Nuestras expresiones verbales de la abundancia del corazón, habla la boca, son evidencias de algo interior, la abundancia del corazón o el pensamiento del ser humano. Adelante entonces con
la comparación del capítulo 2, que tiene que ver la fe sin obras, ¿se acuerdan? La fe muerta. En el capítulo 3 es la fe sin palabras, es decir, cuidando nuestra lengua. La fe se perfecciona por medio de las obras. En el capítulo 2, en el capítulo 3, si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto. Perfecto en el contexto del Nuevo Testamento no significa alguien que no tiene ningún error, sino alguien que ha llegado a la completa madurez. Tiene que ver con la madurez cuando se completa un fruto más que una persona que no tiene ninguna falta, como el concepto hispano de la palabra perfecto es. La fe sin obras a veces se muestra en el favoritismo, en darle lugar a las personas por su nombre, por su estado social, por su dinero. En Santiago es ilustrado a través del hombre que bendice a Dios y con la misma boca con que bendice a Dios, maldice al prójimo, ¿no es cierto? Seguimos, finalmente, hermanos míos, dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos, en muchas traducciones dice, mayor condenación. La palabra condenación generalmente se refiere a juicio y creo que esta versión es un poquito más clara. A mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Yo recuerdo siempre las palabras de un muchacho que éramos adolescentes. Él era realmente el primero entre todos, era maestro de escuela dominical, era presidente del grupo de los jóvenes, era realmente y es una persona maravillosa. Sin embargo, algo ocurrió en su vida y se desvió de los caminos del Señor. Y le visito de vez en cuando, porque vive en otro país muy lejos de aquí, pero cuando en una de esas visitas le pregunté por qué no asistía más a escuchar la palabra de Dios. Y me dijo palabras que no me voy a olvidar. Gerardo, que es un hombre, me dijo, si lo que poco que sé no lo cumplo, ¿para qué quiero saber más? Me dejó pensando, porque nosotros queremos saber más y más y más, pero a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. De manera de que al venir a abrir y al abrir la palabra de Dios, no solo estamos recibiendo información de Dios, sino también un compromiso, porque el conocimiento también nos lleva a un grado mayor de responsabilidad. Por eso Santiago dice, no tengan mucha prisa en ser maestros, porque al mayor conocimiento, la responsabilidad es mayor y el juicio será más severo. ¿Por qué? Porque tú sabías. Mateo capítulo 7, versos 1 y 2 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados y con la medida que medís se os medirá. Con mayor conocimiento, mayor responsabilidad y mayor responsabilidad delante del trono de Dios. Entonces, con temor y temblor nos metemos en el texto de las Sagradas Escrituras y continuamos en nuestro estudio. Porque todos, dice Santiago en el verso 2, tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre completo, maduro, que ha alcanzado la madurez, perfecto, capaz también de refrenar, ¿qué? Todo el cuerpo. Si nosotros podemos refrenar nuestras expresiones verbales, es una demostración de que el Espíritu Santo está en control y podemos controlar también el resto. Y ahora nos da ejemplos, 2 ejemplos. Ahora bien, si ponemos freno en la boca de los caballos, fíjense, caballos en griego es, de ahí viene la palabra hipódromo, donde corren los caballos. Hipos, la palabra Felipe,
es de filo, de amor, es el amor a los caballos. Felipe es amor a los caballos y viene de la palabra hippos. Ahora bien, si ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezca, dirigimos también con el freno todo el cuerpo del caballo, ¿no es cierto? Y lo domamos. ¿Seguimos? Mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. La dirige con un control muy pequeño en comparación con el tamaño del bote. ¿Cuál es el punto que nos está enseñando acá Santiago? ¿Qué es lo que nos quiere decir con estas dos ilustraciones? De saber manejar. Tibio, tibio. Control, ¿sí? ¿Y qué nos dice acerca del control? ¿Qué es lo que es curioso en estos dos ejemplos? Fernando. Tenemos que control, pero ¿cómo? Al controlar la lengua, ¿cómo controlamos la lengua? Hay dos ejemplos de cómo se controla un caballo y cómo algo pequeño que puede dominar, que puede controlar la conducta de un caballo o el curso de un transatlántico. Entonces, el punto de hoy es que nuestra boca, nuestros labios, nuestra lengua, es un elemento muy pequeño, pero que impacta, controla, ¿sí? Bricks and stone can break my bones, but words will never hurt me. Es un dicho que dice de que los ladrillos y los palos me pueden quebrar los huesos, pero las palabras no me pueden dañar. Mentira. Las palabras dañan, pueden dañar, o las palabras edifican. Una de las frases que más me ha impactado es esta, dijo el Señor: las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Me estremezco cada vez que pienso en que cuando tomo la palabra de Dios, las palabras que os hablo no es cualquier cosa. Son espíritu y son vida. Y Dios toma su palabra y puede cambiar una vida. Así también como una palabra dicha de una manera mala puede cambiar la vida de un niño y destruirlo, destruir su autoestima, etcétera, etcétera. Las palabras son muy poderosas y tenemos que tener muchísimo cuidado porque con ellas podemos construir o podemos ¿qué? Destruir. Cuidado con las palabras. Así también la lengua es un miembro pequeño, en griego pequeño es micro, de ahí viene la palabra microbio, que son pequeños, ¿no es cierto? Así también la lengua, en griego lengua es glosa, de ahí viene la palabra glosario, donde se nos explica, ¿verdad? La palabra glosa se traduce como lengua, se traduce como idioma también porque los idiomas son lenguas, ¿verdad? En el Nuevo Testamento es la palabra que se usa cuando se habla de hablar en lenguas, es la palabra misma glosa, que tiene que ver con el órgano, pero también con lo que se dice. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Un pequeño fuego puede destruir cientos y cientos de acres, ¿verdad? En un incendio. Así nuestra palabra. Un chisme que decimos muy pequeño puede puede destruir la reputación de alguien.
La lengua, acá, en primer lugar, se puede controlar, pero a sí misma, aunque es tan pequeña, controla el curso de un barco. Impacta a un caballo, a una fiera, con el freno tan pequeño. Es pequeña y controla. Y acá se nos dice que puede incendiar, y el incendio destruye. Y por eso es tan solemne la enseñanza que se nos da en este capítulo. ¿Seguimos? Proverbios tiene mucho que decir acerca de la lengua. He citado acá Proverbios 16 y luego 26. El 16 dice, el hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Cuidado con el teléfono, porque podemos apartar a los mejores amigos. Una palabra dicha mal, una conversación que no debíamos haber compartido, que se nos escapa, puede destruir la amistad de toda la vida. Cuidado con las conversaciones. Capítulo 26 de Proverbios, 18, 19 y luego vamos a ver 20 y 21. Como el enloquecido que lanza teas, ¿qué son teas? Son palos encendidos, antorchas encendidas. Como el enloquecido que lanza antorchas encendidas, flechas y muerte, así es el hombre que engaña a su prójimo. Y dice, estaba bromeando, lo dije en chiste, pero a veces un chiste mal dicho o en el momento inoportuno puede transmitir cosas que no queremos decir. Entonces, no lo resolvemos eso de decir, bueno, lo dije en chiste, pero se te escapó. Y se te escapó, cuidado, porque de la abundancia del corazón habla la boca. No fue que se te escapó, es que lo tenías adentro y lo dijiste si no debías haberlo dicho. Y en el verso 26, capítulo 26, verso 20 y 21 ahora, por falta de leña, ¿qué? Se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, se calma la contienda. Mire, acá hay mucha sabiduría. Sin leña, ¿qué quiere decir eso? Mi mamá decía, dos no se pelean si uno no quiere. Sin leña, no le eche más leña al fuego, porque luego no se puede contener. Una vez que se escapa de las manos, no lo podemos contener. Cuidado, aprende esto de joven, sin leña, muérdete los labios antes de decir algo que va a echar más leña al fuego y va a destruir la relación por ese momento que no pudimos contener nuestra lengua. Como carbón para las brasas y leña para el fuego, así es el hombre rencilloso para encender contiendas. Por eso es importante domar la lengua, porque si la dejamos nos lleva a circunstancias que pueden encender problemas entre nosotros, en la familia, entre los amigos, y causar mucha destrucción. Por eso la lección de hoy es tan importante. Y la lengua es un mundo ¿de qué? De iniquidad. Fíjense lo que dice la Biblia, que la lengua, las palabras así dichas, mal dichas, es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta en nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Pero ¿dónde sale su maldad?
es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. ¿Se dan cuenta la magnitud de lo que estamos diciendo aquí? Las palabras pueden ser audibles o pueden ser textos o correos electrónicos. Es decir, el uso de la lengua acá, estamos hablando de hace 2000 años, está hablando de la comunicación verbal, que puede ser audible o puede ser por escrito, como en nuestros tiempos, o con fotografías. Y si las publicamos, todavía más daño podemos hacer. Es muy sencillo, muy fácil tomar una fotografía y ponerla en Facebook. Y a lo mejor estamos destruyendo la reputación de alguien. No sé si me explico. Hoy en día, entonces, este tema no solo tiene que ver con lo que hablamos audiblemente, sino también con lo que escribimos, que es el medio quizás más masivo el día de hoy de comunicación. Fíjense, la lengua, es decir, el hablar mal, contamina, pero dice que la fuente de todo eso es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Fíjense la magnitud de las palabras que a veces damos sin pensar mucho lo que estamos diciendo. Verso 7, hablando del infierno, antes del verso 7, acá tenemos una imagen que no se puede ver, pero en Jeremías capítulo 7 se menciona el valle de Hinón, es al sur de Jerusalén. Allí ofrecían a Moloc los bebés, cosa que Dios no solo no aprueba, ni siquiera le ha entrado en la mente de Dios que alguien... En ese lugar luego se establece un basural donde se quema la basura. Esa es la palabra gehenna en griego, que a veces algunas traducciones la traducen como infierno. Es el lugar de tormento, porque allí, y mal olor, donde es el lugar en el valle de Hinón, donde quema, era el basural de las afueras de Jerusalén. Adelante, por favor. Verso 7 ahora. Porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se pueden domar. Y ha sido domado por el género humano. Aquí tenemos la palabra género dos veces. El interior, los genes de los animales pueden ser domados por el género humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mar turbulento y lleno de veneno mortal. No se queda con ninguna palabra, no es tímido Santiago en decirnos lo que puede ocurrir con nuestra manera de hablar si no está controlada, o con nuestra manera de enviar textos o nuestra manera de comunicarnos si no está controlada por el Espíritu Santo. Verso 9 ahora. La lengua, aquí vemos un resumen, ensucia el cuerpo, a su vez es encendida por el infierno y finalmente inflama el curso de nuestra vida. Este es el mal que puede ocurrir por la falta de control de la lengua. ¿Seguimos? Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que curiosamente han sido hechos a la imagen de nuestro Dios. O sea, de nuestros labios, en un momento, alabamos a Dios y bendecimos el nombre de Dios y parecemos angelitos. Pero de la misma boca, de los mismos labios, hablamos mal de los demás.
Y fíjense lo que dice acá. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, hay algo que no anda funcionando bien en esto. Es lo que nos está diciendo Santiago. Si de la misma boca damos gloria a Dios y con ella también hablamos mal del vecino, hay algo que no está funcionando en esto. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Verdad que no? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. ¿Qué nos está diciendo? Ayúdenme a interpretar estos profundos conceptos teológicos. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que no seamos hipócritas. Que con nuestros labios estamos alabando a Dios, es muy bueno. Pero de una fuente nos salen agua dulce y agua amarga a la vez. Entonces de nuestros labios no deben salir bendición a Dios y hablar mal de la gente. Porque la gente fue hecha a la imagen de Dios. Entonces, ¿cómo es que estamos diciendo del mismo Dios dos cosas totalmente opuestas? Entonces, el cuidarnos de nuestra manera de hablar. Viene un vecino, un compañero de trabajo y nos ve en la iglesia alabando a Dios y cantando, y luego nos ve en el trabajo o en la casa que somos otra persona. Y entonces esa persona no entiende cómo de una misma fuente puede salir agua dulce y agua salada. Debemos ser consecuentes, nuestra conducta debe ser consecuente con lo que decimos profesar. Podemos engañar a muchos la mayoría del tiempo, pero no podemos engañar a todos todo el tiempo. En algún momento sale la verdad y hay increíbles coincidencias de la vida donde uno se sorprende cómo Dios hace que una persona finalmente aparezca, sus obras y su conducta demuestren lo que realmente es. De paso, paréntesis, estos son principios generales, ¿sí? Pero también hay excepciones. Después de muchos años de vida, de experiencia, de contactos, he descubierto que hay hombres buenos que a veces hacen cosas malas. Y he descubierto que hay hombres malos que a veces hacen cosas buenas. Entonces, eso nos confunde mucho, porque nosotros pensamos de que los principios se cumplen y se cumplen siempre. Y es cierto, si yo dejara caer estas hojas, se caen, ¿verdad? Porque hay un principio que funciona, ¿sí? ¿Siempre funciona? Bueno, yo de repente veo un avión que en lugar de bajar sube y es mucho más pesado que esto. Porque hay otro principio, el de aerodinámica. Entonces, estos principios, si estoy adentro del avión y suelto la hojita, se cae. O sea que aún en esas circunstancias esos principios funcionan. Para que no nos confundamos, les comento solamente en paréntesis esto, porque el principio general es que de la higuera se producen higos y de los olivos aceitunas. Y así aprendemos a esperar de una persona cristiana que haga obras cristianas, que su manera de hablar sea la de un cristiano. Y esperar también de aquellos que no tienen a Cristo otro tipo de conducta, ¿no es cierto? Verso 13. Bueno, acá otra vez el resumen, como comenzamos,
Comenzamos en el capítulo 1 con las pruebas, en la búsqueda de la madurez y la sabiduría, refrenando la lengua, visitando la verdadera religión, cuidándonos de la parcialidad, domando la lengua. Y ahora nos falta la parte que teníamos en el principio, la sabiduría que viene de arriba. Seguimos. ¿Quién es sabio y entendido? La palabra sabio viene de Sofía, si alguien se llama Sofía. Sofía es sabiduría, Sofos es una persona sabia. Y después dice, y entendido. Entendido viene de la palabra de la cual surge epistología, que es el estudio de la sabiduría. La episteme era el conocimiento reflexivo elaborado con rigor. De ahí que el término epistemología se haya utilizado con frecuencia como equivalente a la ciencia o a la teoría del conocimiento. ¿Okay? ¿Quién es sabio y entendido? No dice quién es inteligente. Porque hay mucha gente inteligente, pero no es sabia. ¿Cuál es la diferencia entre la sabiduría y la inteligencia? La sabiduría aplica el conocimiento. La inteligencia desarrolla, aprende y enseña el conocimiento. Pero el conocimiento, dice San Pablo, envanece. La sabiduría nos ayuda a aplicar el conocimiento de una manera productiva, sana. Y entonces lo que se nos habla acá no es de los que tienen un cociente de inteligencia alto, sino de aquellos que por la gracia de Dios pueden aplicar la palabra de Dios, la verdadera sabiduría y vivir una vida que agrade a Dios. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? No me dice que debo hacer, que esa persona sabia y entendida es la que deba dar discursos. Fíjense lo que dice. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Mire lo que está diciendo. No es de palabras que Dios nos quiere que seamos ricos, sino en obras, que seamos buenos en nuestra manera de obrar, que mostremos por nuestra buena conducta sus obras en sabia ¿qué? Mansedumbre. Otra traducción dice con humildad que su sabiduría le da. La verdadera sabiduría, el conocimiento nos infla, nos hace creer que sabemos más que los demás, pero la sabiduría nos desinfla. Ustedes saben cómo pueden meter a 8 argentinos en un Volkswagen. Muy fácil, lo desinflan y entran todos. Cuando estamos inflados, vanidosos y orgullosos, estamos muy pronto para caer. Cuidado con la vanidad y el orgullo. Acá dice que si alguien se cree que está alcanzando los verdaderos logros del crecimiento espiritual, que lo muestre con su conducta en sabia mansedumbre, con humildad, que es la humildad que da la sabiduría. Seguimos. Pero si tenéis, ¿qué? Celos amargos y ambición personal. ¿Qué son los celos? La envidia. Celos, y miren, siempre los celos son ¿qué? Amargos, dañinos. Es un gran negativo en el corazón de la persona, en la mente de la persona, los celos, la envidia. Es una enfermedad que puede carcomernos por dentro. Celos amargos y ambición personal, egoísmo. En vuestro corazón no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría, falsa sabiduría,
no es la que viene de lo alto. No sé si en sus hojitas está, pero viene de lo alto. En San Juan capítulo 3, Jesús le dice a Nicodemo, os es necesario nacer, ¿cómo? De nuevo, otra vez. La palabra allí y acá es de lo alto. Nacer de lo alto. Has nacido de la carne, le decía a él. Tienes que nacer de lo alto. Eso es nacer de nuevo, es nacer de lo alto. Y acá nos dice que hay dos clases de sabiduría, una terrenal y otra celestial. Y acá nos dice, esta sabiduría, ¿cuál? La de los celos y ambición personal y la arrogancia no es la que viene de lo alto, sino tiene tres características. En primer lugar, terrenal, la encontramos fácilmente, la envidia y todo esto lo encontramos fácilmente en nuestro planeta. Es terrenal, es ¿qué? Natural. No tenemos que enseñársela a nuestros hijos. Naturalmente estas cosas crecen en el corazón del hombre. Es natural, es terrenal, es natural, pero lo peor de todos es ¿qué? Diabólica. ¿El qué es diabólico? La envidia, los celos, son del destructor. Sigamos, verso 16. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Otra traducción, la revisión de Reina Varela contemporánea dice, pues donde hay envidias y rivalidades, celos, envidias, ambición personal, rivalidades, allí hay ¿qué? Confusión y toda clase de mal. Cuidémonos de los celos, cuidémonos de la envidia. Nos carcome, nos destruye, pero no solo nos destruye a nosotros, destruye nuestras relaciones con nuestros seres amados y con las personas que tenemos, en las cuales tenemos contacto. Seguimos. Pero la sabiduría de lo alto, y ahí está la palabra que les decía, anothem, que es la que está también en San Juan capítulo 3, es primeramente pura. No está hablando de la inteligencia, está hablando de la sabiduría. ¿Se acuerda que distinguimos las dos? Nos dice, la sabiduría de lo alto es primeramente pura. La palabra pura es un derivado de la palabra santo, de la palabra santidad en este caso. En otros casos la palabra pura traduce a otra palabra que quiere decir sin mezcla, pero en este caso está hablando de santidad. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin ¿qué? Hipocresía. Otra traducción. Sin embargo, mismo verso, otra traducción, la sabiduría que proviene del cielo, de lo alto, la sabiduría de lo alto, es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y está dispuesta a ceder ante los demás. En la carretera, también en el freeway, es siempre amable y está dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. En otra traducción, la versión Reina Varela actualizada, dice, es ecuánime y genuina, no es falsa, no es hipócrita, es sincera. Miren, el mundo no aprecia estas cosas. En el mundo, la filosofía del mundo es, tienes que ir para adelante aunque estés pisando, y para arriba aunque estés pisando la cabeza de los que te dieron el trabajo, porque tienes que progresar y no importa el costo, tienes que
ganar, tienes que triunfar, tienes que llegar, tienes que ser el que manda más, te infla. Esa es la filosofía del mundo. Fíjense la filosofía de Dios, la sabiduría de Dios dice no funciona así. Jesús les dijo a los suyos, cuando ellos querían ser los primeros, los más grandes, se preguntaban, y la madre de dos de ellos le pregunta a Jesús, ¿quién va a ser el más grande? Ponlo a tu diestra. Y Jesús le dijo, no será así entre vosotros. El que quiera ser grande será vuestro servidor. Y esta es la idea que Santiago nos trae de una persona que es realmente grande, aunque no tiene un puesto grande, aunque no tiene un auto lujoso, aunque no tiene una casa grande. La persona que es sabia vive y ama la paz, es amable y dispuesta a ceder a los demás, está llena de compasión y del fruto de buenas acciones, no muestra favoritismo y es siempre sincera. Esta es la riqueza que el ser humano transformado por la gracia y el poder de Dios puede lograr. Generalmente se demora toda una vida para dar este tipo de fruto. La salvación por Cristo Jesús la recibimos instantáneamente, pero la transformación es un proceso que en el mejor de los casos lleva mucho tiempo y a veces genio y figura hasta la sepultura. Digamos, ¿por qué? Porque no dejamos que la sabiduría de Dios nos cambie y entonces seguimos en esos patrones de conducta y terminamos muy solos en el mundo y en la vida. Yo les recuerdo lo que le he comentado muchas veces. Uno de mis hijos, cuando alguien le fallaba, decía, ese lo taché de mi lista. Sí, hazlo y te vas a quedar solo. Y es duro terminar los días solo. Cuidado, ¿por qué? Por la lengua, por nuestra actitud, ¿no? Y porque la lengua no es el problema. El problema está acá, en la mente, en el corazón. Porque del corazón, la falta de la sabiduría es lo que crea que la lengua diga tonteras. Es la mente, es el centro del ser humano lo que Dios tiene que cambiar de adentro para afuera. ¿Cómo le dicen en su país al popcorn? Palomitas de maíz. ¿Cómo un grano duro se convierte en algo suave y bonito? Bueno, mucho calor interior y explota, ¿no es cierto? Y de adentro para afuera es el cambio. Y esa es la manera que Dios quiere transformar nuestra lengua, no cortándonos la lengua. Esa no es la solución, porque vamos a seguir pensando lo mismo y vamos a mandar textos, ¿me entiendes? El problema no es la lengua, el problema es el corazón del hombre y la mente del hombre, lo que acariciamos dentro de nosotros. Seguimos. Y acá un resumen, la sabiduría de abajo y la sabiduría de arriba. La de abajo, celos y ambición personal, egoísmo. La de arriba, buenos frutos, amables y condescendientes. La de abajo es arrogante, la de arriba es humilde. La de abajo miente contra la verdad. La de arriba es oidor y hacedor de la palabra. La de abajo es terrenal, natural y diabólica. La de arriba es pura, pacífica, amable, condescendiente, llena, está mal escrito ahí, llena de misericordia y de buenos frutos, sin variación o vacilación ni hipocresía. Este es el tipo de vida que Dios quiere que vivamos cada uno de nosotros. La sabiduría de abajo trae confusión y toda cosa mala. La de arriba, justicia,
que es sembrado en paz. Adelante. Esta es terrenal, la otra es celestial. Adelante. Una es natural, del psiqui, de ahí viene la palabra psiquiatra, de la mente del ser humano, del alma, generalmente traducida como el alma, y la otra no es de abajo, sino la de arriba, es sobrenatural, desciende del Padre de las luces, en quien no hay. Y la semilla, cuyo fruto es la justicia, se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Esta debiera ser la definición de cada uno de nosotros, sembradores de paz. Y esa es la sabiduría que viene de arriba y que nos transforma interiormente. Y adelante, por favor. Ahora sí, tenemos 2 minutitos para comentarios o 3 minutitos. ¿Qué conclusiones sacamos de este capítulo tan cortante que encontramos en el capítulo 3 de Santiago? Hay momentos que estamos dispuestos o prontos a decir algo. Y si suena la alarma en ese momento y nosotros clamamos a Dios, Dios nos puede permitir controlar nuestra lengua. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser sensibles a la alarma. La alarma es una voz interior que nos dice, cuidado, estás por decir algo. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. Y eso es lo que tenemos que tener el oído, porque es una voz muy suave, muy bajita. No grita a Dios. Es muy suave. El Espíritu habla suavemente dentro de nosotros. Y tú tienes que estar escuchando, porque si no, directamente se te pasa. ¿Y qué piensas de esa persona? Y con la convicción de que dice, Dios y yo sabemos nuestra relación. Cuidado con decir una cosa y ser otra cosa. Muy bien, debe ser. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Entonces, dime, estuve en la clase, leí todo el capítulo, es una reflexión para todos nosotros, coma. Autoevaluación, bien, vamos, tibio. Y dame un ejemplo cómo lo harías. Ahí vamos a aterrizar, a ver, piénsale, pidiéndole a Dios es precisamente como comentó. Antes de hablar, muérdete la lengua, ¿sí? Cuenta hasta 10, hasta 100, lo que se necesite, antes de decir, porque eres dueño de las palabras que te callas y esclavo de las que dices. Tú puedes decir, bueno, olvídate, la gente no se olvida, pero si logramos no decirlas, somos completos y maduros, porque estamos en el mundo y vamos a tener, pero el fruto del Espíritu es controlarnos en ese aspecto de nuestra vida, de que si bien se lo merece que se lo digamos, no se lo vamos a decir y vamos a estar por sobre las circunstancias, en lugar de ponernos a la misma altura. Mira, ese es parte del problema, que nos ponemos a la misma altura y cuando estamos utilizando el mismo lenguaje, nos estamos rebajando espiritualmente al nivel que no debemos estar. Entonces, lo que tenemos que decir, esto no es para mí, y si alguien te llama por teléfono y te lo dice, decirle gracias, díselo a ella personalmente. No me lo digas a mí. Si tú tienes un problema díselo a ella, no me lo digas a mí, porque yo no puedo resolver, ¿no? Eso es evitar el chisme. Entonces, tenemos que, y es duro tener que decirle a alguien eso, pero estamos dentro del espíritu cristiano de decirle, perdóname, entiendo que estás pasando por las circunstancias, pero lamentablemente yo no soy la persona adecuada. Díselo a ella o díselo a él y resuélvelo
porque compartiéndolo con los demás no vas a resolver el problema. Pensar antes de hablar, pensarla 1, 2 y 3 veces. Escríbelo, si es algo importante, escríbelo. Termino con estas palabras. Proverbios dice, la blanda respuesta aplaca la ira, más la respuesta subida, la palabra subida, agranda el furor. Cuidado. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos de que nos permitas hablar como debemos hablar. Y si es necesario callar, que callemos, pero que no ensuciemos tu reputación con nuestras palabras. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.